Bueno, voy a contarles la historia personal de cómo fue que yo llegué a ser una creyente, una convencida del valor de los diálogos y del valor de crear soluciones en consenso. En el año 98, el espacio público del Centro Histórico de Quito tenía una permanente ocupación por parte del comercio de la calle. En este momento había un estudio de la empresa del Centro Histórico que daba cuenta de 8.200 comerciantes que ocupaban más o menos un 20% del espacio público en forma permanente. El alcalde de ese momento hace una decisión política de intervención en la zona y de tratar de encontrar unas soluciones que fueran de trabajar el comercio no en la calle del Centro Histórico. Esta decisión estuvo antecedida de muchos otros trabajos en relación a tratar de hacer una contención del comercio que seguía creciendo, de que en algunas fechas de Navidad, Año Nuevo, no se ocupara de la forma desbordante que se ocupaba. Esta decisión política está acompañada de la creación de un equipo para trabajar en las posibles soluciones. Se crean unas posibles soluciones físicas para contar a los comerciantes cuál sería una mejor opción para ellos, soluciones que fueron pensadas en el escritorio de los técnicos y sin salir a conversar en una forma intensa con los comerciantes. Y a partir de haberles contado estas soluciones que técnicamente funcionaban bastante bien, hubo una no aceptación generalizada de estas propuestas y hubo un momento de parar el trabajo y de que este equipo pudiera capacitarse para manejar esa conversación de forma productiva, para hacer un manejo de la conversación con unas herramientas que permitieran manejarlo, es decir, para poder tener un conocimiento de cómo manejar pacíficamente un conflicto que venía de muchos años. Y es así que el equipo durante bastantes semanas estuvo trabajando en esa capacitación y volvió a salir de otra manera al escenario del trabajo con los comerciantes. Volvió a abrir el diálogo con los comerciantes. En este momento yo era la administradora de la zona centro del Distrito Metropolitano y por eso formé parte de este equipo que trabajó en esta negociación, como tantos otros pudieran estar contando la historia en estos momentos. El cambio fue radical, completamente, ¿no? Las muchísimas reuniones que se tuvieron empezaron a dar información que podía ser útil para poder entregar unas soluciones de consenso. Los actores se convirtieron realmente en actores, la confrontación se fue transformando en confianza mutua para poder llegar a abordar un problema de esas dimensiones. Y al cabo de 300 reuniones que se llevaron a efecto durante 2 años, en 80 de las cuales participó el alcalde de ese momento, 70% de las organizaciones que estaban agrupadas en 82 organizaciones, los comerciantes, estas organizaciones en un 70% firmaron acuerdos con la municipalidad al cabo de ese tiempo. Vinieron las elecciones y ganó otra persona la alcaldía de su momento, pero el nivel de avance de las negociaciones era tan grande que el proyecto atravesó ese cambio político porque no ganó la misma línea política y siguió el proyecto con una madurez institucional que le dio el nuevo alcalde y en mucho por la calidad de ese proceso anterior, por la calidad que tuvo este proceso de escucha. Finalmente en el año 2004 recién, cuando ya había transcurrido todo el primer periodo de esta nueva alcaldía, se produce la reubicación, ¿no? Porque había obviamente que terminar de construir muchas cosas que ya hizo la siguiente alcaldía.
¿Cuál fue la lección inmensa aprendida por todo ese equipo, muchos de los cuales han seguido en estos trabajos? Fue el poder que tiene la herramienta de escuchar, porque la escucha y el diálogo no es la solución como tal, es la herramienta, tal como si tuviéramos unas herramientas para construir algo físico. Si estamos trabajando con las herramientas adecuadas, se va a facilitar la construcción física de algo. Y yo, que soy arquitecta, sentía algo muy parecido cuando iba ocurriendo esta escucha productiva, ¿sí? Esta escucha que iba cerrando poco a poco esa inmensa brecha de confrontación para abrir también poco a poco la posibilidad de la confianza. La posibilidad de que los intereses reales de los actores de ese momento salieran a la luz y no siguieran posicionados en hechos que no iban a poder generar una solución. Las soluciones de consenso no satisfacen todos los intereses ni solucionan todos los problemas, ningún método lo hace. Pero sí es verdad que a través personalmente y profesionalmente, a través del descubrimiento en la práctica del poder de esa herramienta, es que se ha podido trabajar en otras áreas también importantes. Pero este caso lo saco a la luz porque es un caso que se sostuvo en el tiempo gracias a la calidad que tuvo ese proceso en ese momento de la ciudad con esas herramientas que teníamos, ¿verdad? Y creo que el hecho de haber atravesado el riesgo político de abrir un proceso de diálogo, porque un proceso de diálogo conlleva un riesgo, conlleva más riesgos no hacer el proceso de diálogo, pero eso es un poco invisible todavía. Pero el abrir un proceso de diálogo, obviamente, tienes que enfrentar un riesgo político que en ese momento fue enfrentado y se atravesó por enfrentarlo. Entonces, las soluciones a las que se llegaron, habiendo venido de un consenso, tuvieron más posibilidad de sostenerse en el tiempo. Esa es otra de las virtudes de hacer un proceso dialogado, ¿sí? de la no imposición, sino de tener un proceso de diálogo detrás de las soluciones que se den a un problema, en este caso a la ocupación del comercio, de las calles de Quito por parte del comercio que estaba en ese momento. Por ejemplo, un término utilizado desde ese momento que fue comercio, comerciantes y comercio minorista, fue nacido del diálogo. Antes había otras denominaciones que les ofendían a los comerciantes de ese momento. Y qué importante que fue ese nombre, porque también surgió del detalle de la escucha, que era el tamaño de los puestos. Al principio era una demanda muy grande tener puestos lo más grandes posibles, pero cuando conversábamos de por qué la municipalidad tenía que poner unos subsidios y arreglar todos los temas, era porque era un comercio minorista que requería un apoyo para continuar. Y entonces cuando en un patio se construyó un simulacro de puesto pequeño de 6 metros cuadrados y se colgó toda la ropa y los zapatos que cabían ahí, se vio que era suficientemente grande como para exhibir lo que ellos podían invertir como capital, como comerciantes minoristas, que es a donde atacaba el problema. Pero todo eso fue un producto de una escucha organizada, ¿no? Por llamarle de alguna forma, de haber abierto ese proceso. ¿Qué utilidad puede tener en estos momentos que atravesamos algunos barrios, ciudades, países? Pues toda la utilidad. Parece que lo que más falta nos está haciendo es conversar, dialogar entre ciudadanos, entre barrios y entre nuestros países también. Y estas situaciones que actualmente vivimos, muy probablemente detrás de algunas de ellas subyace un silencio, un no diálogo.
muchos temas sin hablar. Cuando yo veo que hay una gran manifestación, tengo muchísima curiosidad de saber la razón por la que cada uno manifiesta, porque seguramente en esa razón, a través de un proceso de escucha, vienen algunas soluciones que de otra manera tal vez no serían posibles. Y esto yo creo que se aplica desde una escala muy pequeña. En el centro histórico se trabajó posteriormente por un tema que parecía pequeño, que era el tema de los chicles en el suelo del centro histórico. Todas las personas comían chicle y lo botaban en el suelo y teníamos una alfombra de chicles, y para poderlo trabajar al tema se conversó con las empresas, dos que fabricaban chicles, para explicar que teníamos un problema, que no queríamos que dejen de vender chicles, pero necesitábamos limpiar, y fue con las primeras que se trabajó este tema. Y luego con los colegios se trazó en metros cuadrados las plazas del centro histórico, y cada niño contó 1 metro cuadrado, cuántos chicles habían dentro del metro cuadrado, y después se multiplicó por el número de metros cuadrados, y en plazas como Santo Domingo habían más de 70,000 chicles, que poco a poco las personas iban a dejar de tirarlos en el suelo. Desde luego, todos estos son procesos que necesitan una continuidad, que es el otro elemento, el factor muy importante. Los cambios políticos crean una incertidumbre tan fuerte en todos estos procesos, que es algo que tenemos que inventar una solución para esa temática. Finalmente, mi ilusión en estos momentos, que los temas de los que tal vez no estamos dialogando lo suficiente en nuestro país, en nuestras ciudades, puedan ser motivo de conversación. La pobreza, la crisis humanitaria de la migración, el racismo, la calidad del aire. Tenemos que sentarnos a hablar de todo esto, por incómodo que sea. Las conversaciones no son siempre cómodas, el diálogo no es siempre cómodo. Tenemos que incomodarnos para estar mejor, finalmente para convivir, que es de lo que se trata. Muchas gracias.